Porque nos ha reunido aquí en esta noche. Quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia en Isaías 61. Dice Isaías 61, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La Biblia pues tiene en muchos lugares lo que se llama órdenes imperativas. Las órdenes siempre son en modo imperativo. Levántate, resplandece. Quiero leer en Mateo 28, Evangelio de San Mateo 28, 18 también. Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y ahí hay un imperativo. Es una de las palabras más cortas de la Biblia, cuando el verbo ir es en imperativo. Usted ve que solamente es una I y una D. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enseñándoles, etcétera, etcétera. En Lucas capítulo 4 leo lo siguiente. Leo en Lucas capítulo 4 versículo 16, versículo 18. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Quiero leer también en Marcos 4:39, Evangelio de San Marcos capítulo 4, versículo 39, que dice así. Más bien voy a leer allí el incidente del versículo 35, que dice: aquel día cuando llegó la noche le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Ahí hablo dos verbos en imperativo. O sea, fueron órdenes. Lo mismo ocurre relacionado con esto si leemos a 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6. Allí está relacionado con esto. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay en la Biblia algo muy interesante, muy importante, que podríamos decir de que es el ancla que asegura nuestro barco en el viaje por el océano de la vida, tumultuosa, tempestuosa y llena de peligros. El ancla es la salvación de los barcos. Cuando un barco es atacado por una tempestad, lo que lo salva es el ancla. Así que entonces, si está en medio del mar o no encuentra de dónde amarrarlo con algún gran cable o cadena, tiran el ancla al fondo del mar, y el ancla tiene como forma de arado, y cuando cae al suelo y el barco se mueve,
ella sola se entierra, y mientras más se mueve, más se entierra. Mientras más se mueve, más se entierra. Y a menos que la cadena o el cable se rompa, el barco soporta allí embestidas hasta que pase eso y levan otra vez ancla y siguen su camino con seguridad. La seguridad del cristiano está solamente fundamentada en la autoridad de Jesús. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. En Isaías, capítulo 60, versículo 1, allí dice, levántate, resplandece. Dos verbos en imperativo, dos órdenes. ¿Ve? Y después, cuando le dieron el rollo en la sinagoga, la primera visita que hizo ya en su ministerio, en su pueblito, allí entonces él anunció cuál era su misión. Y dijo una cadena, una lista de cosas que él venía a hacer. ¿Ve? Hay algo muy importante, sí, de que cuando Jesús leyó esa lista de cosas que él vino a hacer, entonces se disgustaron y lo iban a apedrear. Solamente porque cuando él estaba diciendo esa lista de bendiciones que él venía a hacer, leyó en los rostros de ellos que en ellos no se iban a realizar esas bendiciones. Y se lo dijo. Vamos otra vez a Lucas para que veamos el incidente por qué le iban a tirar piedra. En Lucas 4. Note que Jesús viene del desierto de la tentación, viene lleno del Espíritu Santo. Note usted que allí en el versículo 12, 4:12, Lucas 4:12, todavía está discutiendo con el diablo. Dicho, no tentará al Señor tu Dios. Y el 13 dice, cuando el diablo hubo acabado, toda esta tentación apartó de él por un tiempo. Y dice el 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama, etcétera, etcétera. 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos. 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es el hijo de José. Pero dice el 23, y él le dijo, sin duda me diréis, este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Eso dijo él, le dijo a ellos. Sin duda, que cuando ustedes están leyendo, cuando ustedes me oyen que yo estoy leyendo allí de que me ha enviado el Señor a dar vista a los ciegos y a poner, como se llama, en libertad a los oprimidos, etcétera, etcétera, ustedes sin duda me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. O sea, la pregunta es, si todas esas cosas tú las haces, comienza por ti. Según ellos, él estaba en bancarrota. Ahora, ¿por qué ellos lo veían así? Lo veían así porque venía de estar 40 días, 40 noches sin comer y andaba estrafalario, ¿ve? Pálido, cayéndose y sin fuerza. Así que cuando lo ven y dicen, bueno, ¿y qué estará pensando él cuando él está leyendo y diciendo esas hermosas palabras? Así que cúrate a ti mismo. Comienza por ti. Así que dice el 24, de cierto digo que ningún profeta acepta en su propia tierra. Y yo entendía bien eso. Y dice el 25, en verdad os digo que muchas viudas había en los días en Israel, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en aquel tiempo en Israel, en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el asirio. Y entonces eso lo provocó que salieron y recogieron piedra en todo el territorio, todo el patio por allí, cada uno vino con una piedra, y entonces lo agarraron y lo arrastraron hacia un precipicio. Y allí los ángeles lo libraron solo por esa cosita. Ahora, ¿por qué esa gente se puso así tan grande con el primer sermón de Jesús? Simplemente porque Jesús le mencionó 2 casos en los cuales se necesitaba una gente de Israel que hiciera un bien y no encontró. Uno que hiciera un bien y otro que tuviera fe.
Ni se encontró en su momento alguien que hiciera el bien, ni se encontró en Israel alguien que tuviera la fe. ¿Quién era que tenía que hacer el bien? La viuda. Cuando Elías, el profeta, andaba desahuciado, que Jehová le dijo, vete al río y vive en una cueva, se lo dijo porque no había en Israel ninguna casa que le diera posada. Estaba la nación tan en mala espiritual que si hubiera tocado puerta no le hubieran dado sitio en ninguna casa. Cuando se secó el río, que ya no podía seguir viviendo porque sin agua no hay quien viva, Jehová le dijo, mira, no hay en Israel a donde te puedan aceptar. Vete a Sidón, de los sidonios, que son paganos, que allá hay una viuda más santa que todas las viudas de Israel, y ella te va a dar posada. Lo mismo ocurrió con los leprosos cuando Eliseo. Había leprosos por paquete, pero cuando llegó el momento de mandar bendiciones sobre los leprosos, no hubo ningún leproso que creía, sino que Naamán el asirio tuvo más fe. Entonces a las naciones y a los seres humanos no hay nada que le incomode como que le digan la verdad, pero eso fue verdad. O sea, Elías sencillamente, si hubiera muerto de hambre, si se hubiera buscado cualquier habitante de Israel que le diera comida. ¿Ve? Y entonces Dios buscó y buscó y buscó, y Dios no trabaja sin los seres humanos. Si no hay ningún judío, el profeta que divague, que pase, la pase como sea. ¿Ve? Y eso es lo que Jesús le estaba sacando en cara. A ustedes que están escuchando aquí, le decía él, si supieran, si yo les pidiera un favor, no me lo hicieran, no me lo harían. Y habiendo tantos enfermos entre ustedes, no son capaces de comenzar a ser sanados esta mañana, y no pudo hacer milagro en ese territorio, porque no creyeron, aunque querían apedrearlo. Tenían ira porque le dijo eso, pero no se dejó sanar ninguno. Y él que andaba sin casa y sin comida rodando, no hubo ninguno que lo invitara. Lo que querían era darle piedra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Jesús aquí cuando le salió de esta cosa? Lo que quiero recalcar en esta noche es, en estos imperativos de Jesús, es que Jesús cuando él, aunque esta gente de su pueblo no lo creyó ni lo aceptó, pero cuando él dijo en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Lo que él estaba diciendo es que él era eso. Y yo en esta noche pues quiero, en los minutos que nos quedan disponibles, enfatizar esto, de que Jesús era cuando caminó en la tierra y es lo que él dijo que era, lo que él pretendió ser. Vamos a ver, por ejemplo, lo que ocurrió en Marcos 5:8. Marcos 5:8. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver lo que dice allí. Dice allí en Marcos 5:8, dice, cuando él fue a sanar a libertad a los endemoniados de Gadara, dice el versículo 8 y le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Y qué pasó con el espíritu? Salió. Veamos Marcos 6:53. Marcos 6:53. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de toda parte enfermos en lecho, a donde oían que estaba. Y donde quiera que estaba, en aldea que entraba, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. La diferencia que hay entre una orden dada por un simple ser humano y una orden dada por Jesús es astronómica la diferencia. Porque el ser humano no tiene poder para que ocurran las cosas que el ser humano no puede hacer. Por ejemplo, se da el caso de que en la vida espiritual o en la iglesia, en la religión, nosotros quizás nos dedicamos a afligirnos porque alguna persona camina mal en su vida y no se levanta espiritualmente y no tiene el brío espiritual que quizás tiene otro. Aún lo criticamos. En la iglesia por año, en los últimos 2000 años, en los últimos 6000 años,
Ha habido la gente que porque no le va tan mal espiritualmente, entonces ve de reojo al que no le va tan bien. Hasta que en las iglesias, a menos que se tomen medidas especiales, siempre se levantan clanes de gente superior espiritual y reductos que van lento a paso de tortuga. ¿Ve? Al estudiar cuidadosamente la Biblia y revisar el plan de Dios, evitamos que eso ocurra, porque sabemos que eso no viene de los hombres. No aceptamos adventir del séptimo día de una clase y de otra, no aceptamos cristianos de segunda clase. Lo que sabemos es que hay personas que tienen más experiencia y otros que tienen menos. Es lo único que existe. Pero Dios no acepta que hay gente de una categoría y otro de otra. Pero a menos que se tomen medidas especiales los dirigentes de la iglesia, entonces aparece un sector marginado de los desahuciados, los que no logran portarse mejor, ni logran triunfar, y son tenidos socialmente así. Ahora, ¿cuál es el problema que hay en esto? El problema es el siguiente. Cuando Jesús le dice a alguien, actúa, cualquier orden que le da, ocurre que él tiene el poder y lo envía junto con la orden. En otras palabras, Jesús podría decirse que no da órdenes. Jesús no da órdenes. Podría decirse que Jesús no manda a nadie a ninguna cosa. Es mejor decir, más apropiado, que Jesús lo que hace es que habilita. Cuando yo leí esa cita de la señora White, realmente se me abrió un mundo. Cuando dice los mandatos de Jehová son habilitaciones. Porque como todo cristiano tuve mi etapa de regañadientes con algunas cosas. Y cuando vi eso hace años, superé esa etapa. Y vi que Dios no tiene ningún paquete de reglas caprichosas con las cuales bombardea al individuo y lo lleva por una pendiente mala de subir acosándolo. Como cree el 99%, creyó en un tiempo, creo que ya no es así, de la religión en el mundo. Que las reglas y los mandatos divinos son un paquete divino de normas con la cual Dios pone a penar al individuo, y por eso se escribió un libro en la Edad Media llamado El Progreso del Peregrino de Juan Bunyan, que se convirtió por más de 200 años en la Biblia de la religión. La iglesia no permitía que leyeran la Biblia a la iglesia romana, pero no puso oposición a que leyeran a Juan Bunyan, El Progreso del Peregrino. Hay una película de eso. ¿Ve? El libro de Juan Bunyan no es nada del otro mundo. Tiene mucha basura ese libro, porque es el pensamiento romano del esfuerzo humano y de los escalones, que ambos son mitología. Ni hay esfuerzo humano en salvación, por así decirlo, ni hay escaleras, nadie asciende, ninguno está en un grado con respecto a otro. Y Juan Bunyan, el libro de Juan Bunyan, ¿qué cosa es? El Progreso del Peregrino, donde él solo narra pasos y experiencias que lo van dando cosas. Y eso no existe, eso es mitología religiosa. Lo que existe es personas que van añadiendo experiencia y van conociendo a Dios mejor. Y si aprovechan la experiencia, al conocerlo mejor, pues entonces manejan mejor su situación, porque la experiencia, la fe acumulada, entonces lo pone pues a caminar a un ritmo diferente. Pero no es que él tiene ningún grado de ninguna cosa. ¿Grado de qué? ¿Que ascendió a qué? ¿A dónde es que se llega? ¿A dónde es que se sube? La señora White dice, a medida que el individuo tiene una noción mayor y más clara de Dios, se nota porque descubre que es menos. Porque ¿qué es el hombre? ¿Y qué es su religión? Si en el plan de redención, donde quiera que el hombre es alguna cosa espiritual, se ve que Dios es que tiene la iniciativa, desde Adán, que andaba huyendo, y Dios atrás, hasta que Cristo venga, todo es iniciativa divina, quien busca. ¿Qué hizo el hombre? No hizo nada. Dios busca. El hombre no es nada. ¿Ves? Entonces, la bendición que tenemos
en la palabra de Jesús es que Jesús habilita y el hombre no. Yo tuve mi etapa también, mi tiempo, hace muchos años, en los cuales me sentía tentado también, pues, a tratar de ponerle un marco de conducta a ciertos individuos que veían que, a mi juicio, no lo veía que se movían de ciertos ritmos que yo creía que no estaba bien. Pero superé eso hace años. Ahora, si puedo, entonces trato de cooperar con Dios para estimularlo, que es lo único que se puede hacer. Dándole un apretón de mano, una palmadita por el hombro, dándole un consejo, orientándolo, repitiéndole un verso de la Biblia que fortalece, contándole una experiencia. No hay más nada que se pueda hacer por el ser humano si es que quiere ayudarlo. El resto solo le hace daño. Reflexionar con él para que él vea un detalle del amor de Dios que no haya visto, porque la palabra de Dios es la que da vida, que es lo que estamos estudiando esta noche. Yo puedo decirle a alguien, pero ¿qué te pasa? Sencillamente, brother, despabilate. Y acosar la iglesia, ¿qué pasa? Ni siquiera salen a hacer la obra misionera, o tú no vienes a la iglesia, tú no haces esto, tú no haces lo otro. Y puede que tenga razón. El único problema es que yo no tengo el poder para meterle un ingrediente que tiene Dios, que cuando Él sugiere o manda, hay una energía interna que produce el efecto. No sé si me hice entender. Que produce el efecto. Cuando Jesús le decía a un individuo, levántate, lo que pasaba era que en el mandato le enviaba una corriente para que se levantara. Cosa que no tiene el ser humano. Porque ¿qué cosa? Él vino, fue enviado Él para dar libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. O sea, Él fue mandado para eso es su trabajo, esa es su misión. Y más nadie puede hacerlo. Lo único que puede haber es gente ayudante de Él, que si usan el método de Él, de presentar las excelencias del reino, y no el acoso ni la acusación, ni desahuciar al individuo, pero de impactarlo para vida, mencionándole el reino y hablándole del amor de Dios y del desafío del cielo. Cuando Jesús le decía al mar, calla, enmudece, iba una energía en la palabra que todo ese ventarrón tenía que desvanecerse. Porque Él tiene el poder. Cuando Él le dice, cuando el Señor Jehová Dios le dice a alguien, a obra misionera, es diferente a cuando se lo digo yo. Por eso acoso poco a la iglesia para que haga obra misionera. Y sin hacerlo, está predicando más que a donde es tilila todos los días. Un acoso. Y yo sabía que sin hacer eso iba a dar mejores resultados. Si la iglesia estudia, si se trabaja mucho, si la iglesia ora mucho, se sacan mejores resultados. Porque el acoso humano no tiene la energía divina. Porque el hombre no tiene ese poder. Los mandatos de Jehová son habilitaciones. Cuando Jesús le dijo a un muerto, levántate, en la palabra le envió una energía que penetró en el cadáver y le devolvió la vida. Cuando Él le decía, levántate, a uno que estaba en una silla de ruedas o a uno que estaba manco, no fue una simple palabra, sino que iba una energía que penetraba y restauraba todos los músculos, todos los cartílagos, todos los huesos, la circulación. Porque la palabra de Él tiene poder y cuando habla envía la energía, envía el impacto y produce el resultado. Cuando nosotros en nuestra vida sentimos que estamos en alguna cosa no a la altura del plan de Dios, creemos que tenemos que mejorar en algo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios, que no es acoso lo que Dios le va a dar a usted por eso,
sino que cuando Él mandó a que usted le haga, en la palabra fue la energía. Si usted solamente coopera, ¿sabe qué va a ocurrir? Que funciona. Solamente lo que hay que hacer es creer. Jehová Dios tiene dificultades para bendecir al que se queda tirado en el suelo y no tiene planes de hacer ninguna cosa, ni tiene ningún ideal ni nada allí. Y eso es en todo, es en el mundo físico, material, en la salud, en los negocios, en el cielo, en poder recibir victorias espirituales, en todo. Cuando Jehová llamó a Moisés para que fuera a libertar a Israel, Moisés duró discutiendo y discutiendo un rato con Jehová. Y lo que él discutía era todo verdad. Por ejemplo, Moisés sabía que había precio por su cabeza en Egipto porque él mató un príncipe egipcio. ¿Cómo usted vuelve aquí a Estados Unidos, por ejemplo, a Nueva York, cómodo, si usted mata un policía aquí? Con una ley que hay. Que desde que llega le echan mano. Y eso había en Egipto. Él sabía eso. Pero ¿qué dice la señora White? Pero cuando no discutió y luego empacó y se va, entonces en el camino se le anuncia que la generación de los gobernantes al cual pertenecía el que él mató había sido sustituida por otro que no conocía esa raza ni conocían el caso. Ese caso no existe contra ti en Egipto. La dinastía de la cual pertenecía el que tú mataste, esa gente fueron sustituidos por otros, esa gente no existe. Y los casos de ellos, eso todo quedó sepultado con ellos. Esa gente no está allá, ese caso no está contra ti. No hay caso contra ti. Pero dice la señora White, no se lo dice sino hasta que empaca y emprende. Si se queda y no va, nunca lo sabe, y se queda temiéndole a un mal que no existe. O sea, en el plan de Dios, Jehová Dios, lo que le pide al individuo es, no tema que Jehová sencillamente tiene el poder, las cosas ocurren, Él dinamiza. ¿Sabe lo que es el verbo dinamizar? Él dinamiza el músculo, sea físico o espiritual, que haya que poner en acción. Cuando Él te da la orden, Él no te está dando órdenes para cargarte de cosas y que tú digas, ay, pero Dios sí es cruel. ¿Cómo estoy cargado? ¿Y cómo me acosa? ¿Y ahora cómo va a ser mi vida? ¿Y cómo caminaré? ¿Cómo andan millones? Porque no descubren que cuando Dios manda, sencillamente en la palabra, envía una energía, que eso es restaurado. El órgano que tiene que, sea mental o físico, que tiene que realizar, es dinamizado por la orden allí automáticamente. Porque él sencillamente su misión es clara. Él tenía un programa debajo del brazo cuando Él vino. Y Él lo presentó allí en Galilea. Que Él ha sido enviado, para libertar, para abrir los ojos de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Para eso es que vino. Tiene esa misión. Dios no tiene fracasos. Toda persona que se queja de la misión que Dios le impone a cada uno en la tierra, no ha conocido a Dios. Jehová nunca va a permitir que nosotros llevemos por nosotros mismos ningún tipo de misión en la tierra. La de ser padre, la de ser madre, la de ser empleado, la de ser subalterno, la de ser un barrendero, la de ser un médico, la de ser un carpintero, la de ser un constructor, la de ser un maestro, la de ser un dirigente de iglesia, el pastor, el anciano, el diácono que abre la iglesia, la de usted tener que ir a secas, a capela, a tocar puertas allí. Ay, ¿qué dirán la gente? No. Cuando Jehová Dios mandó y le encomienda una misión, en el mandato iba la energía para que sea activado todo el sistema que va a hacer esa obra y entonces esté cualificado de primera para que ocurra. Es la razón por la cual la Biblia
nos motiva para que no nos quejemos, para que no veamos la religión como la de un penador, la del penador, como Juan Bunyan, que es un penador del cielo, del camino. Hay un himno en la Biblia que dice: el camino es escabroso y los pies sangrantes van. No exactamente así. No exactamente así. La religión ha sido más gris en la mente de los practicantes que en lo que en realidad es. La gente que entiende la religión es una gente llena de gozo, de poder y de alegría. El asunto es solamente cooperar con Dios. Que Dios no viene a que lo carguen a cuestas. Dios lo que viene es a libertar. A libertar. La religión de Cristo es un éxito rotundo. Porque no se lleva en nuestros hombros, se lleva en los hombros de Jesús. Yo quiero que leamos a Marcos 7:34. Marcos 11:14. Marcos 11:14. Dice que Jesús pasó por donde había una mata de higuera. Los dominicanos y gente de América Latina conocemos muy poco la higuera. Hemos visto los higos, pero no la mata, no mucho. Yo la conozco en Santo Domingo, hay un pueblito que por el clima hay higo, es en Ocoa. Allá por el año 72, yo estuve en Ocoa colportando y comí higo. Conozco cómo es el higo. Y dice que Jesús pasó en cierta oportunidad y una mata de higuera. Y dice Marcos 11:14 que Jesús le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se fue. Y dice el versículo 20: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero hay una condición que dice el 25, que cuando esté orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Porque Jehová no bendice a nadie si tiene deuda pendiente. Si tiene a su hermano con un torniquete, entonces él no lo liberta. Y esa fue la condición que puso para que la oración tenga ¿cómo se llama?, efecto. Y que crea. Es asunto solamente de creer. Yo le decía a los hermanos en cierta oportunidad: yo no dejo de ir a la iglesia porque esté con cierta achaque o malestar. Hay momentos que no debo ir. Cuando yo me operé de este dedo, el siguiente sábado fui a predicar y el pie comenzó a ponerse negro. El médico me dijo, dice, puede esto a darte una gangrena. Así que me quedé tranquilo, 3 sábados tranquilo, y después ponía el pie alto. No hay que exponerse, no somos suicidas. Pero después, salvo eso, yo le digo a la gente, si no se trata de una cosa así, que la ambulancia me busque de la iglesia y no de casa, porque así me voy con la oración de los hermanos. Y me he visto en ciertas circunstancias de que solamente yo sé cómo he estado, que no lo digo para no distraer a la gente, pero allí al puntito de llamar. ¿Pero qué ha ocurrido? No me ha ocurrido nada, no me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque Jehová Dios, sencillamente, cuando Él da la orden, lleva dentro una energía para capacitar. ¿Sabe lo difícil que es perdonar a un individuo que lo ha humillado? Pero Jehová, ¿qué dice? Perdonad a vuestros enemigos. ¿Y sabe lo que pasó? Que en la orden iba la energía en la cual usted sencillamente se pone, que pueden, mire, barrerlo en el piso
y no le causa problema. Hay gente que dice, bueno, yo perdono pero no olvido. Todavía no entienden, todavía no saben. Jehová Dios vino a libertar a los que están presos. Vino Jesús a eso. Vino a hacerlo. ¿Pero qué cosa? Pero tienes que creer. Mucha gente con el sábado tiene problemas y el trabajo. Pero cuando Jesús manda y dice, acuérdate del día de reposo, no es como si lo digo yo. Pero va una energía que sencillamente te da poder para que tú creas. ¿Por qué? Porque los mandatos de Jehová no son tiranías divinas, sino habilitaciones. Tú eres quien sale ganando. Recuerda una cosa, todo el que va a participar en una competencia física de carrera, de natación o de boxeo, karate y todo eso, tiene que pasar golpes en cantidad. Y no supone que su maestro es un dictador ni un tirano. Sino que tiene que, ¿qué cosa? Que entrenar para que los músculos se pongan fuertes. Eso es lo que Jehová hace. Cuando Jehová le dice, levántate, lo único que está diciendo es, pon el organismo preparado para que reciba la energía, nada más. Tú no sabes cómo guardar el sábado. Sencillamente, levántate y coge para la iglesia sin saber cómo, y suelta todo, y camina. Tú no sabes cómo perdonar a un enemigo, pues temblando así, asustado y sin saber cómo, pídele perdón con un nudo en la garganta. Que la orden sencillamente tiene una energía que descubrirá que se derrumba todo y que ocurrió. Ocurrió. ¿Cómo podré yo, dicen muchos, llegar a ser cristiano y quedarme callado frente a la provocación? Sencillamente propóntelo. Atrévete a no dejarte arrastrar al territorio de la imprudencia. Y ponte en oración. ¿Y qué va a ocurrir? Jehová sencillamente dijo, perdonad a vuestros enemigos. Cuando lo dijo, iba una energía que capacita, habilita. Puedes. No es un capricho divino. Es un corrientazo eléctrico del poder de Dios que entra y tú quedas pudiendo. Pues él podía levantar muertos. Y los levanta. Y así es en lo material. Gente con años buscando trabajo y no encuentran. Y Jesús oró en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. La gente dice, bueno, allí Jesús realmente, yo creo que allí sí Jesús se le fue la mano. Porque yo tengo, Dios no me da a mí, yo no consigo esa oración. Que tú la lleva a Él. Tú solamente ofreces el cuerpo para que se fortalezca y se espabilen los músculos nada más, para Él usarlo. Yo quiero que leamos, para terminar, a 2 Timoteo 1:6. ¿Por qué Pablo le dijo esto a Timoteo? 2 Timoteo 1:6. ¿Por qué? Timoteo era tímido. Una de las cosas que le pasaba a Timoteo, quien que llevaba la religión de su casa era la mamá. Y cuando el varón no ve mucha actividad del hombre de la casa, sino que ve mucha actividad de parte de mujeres, no siempre, pero a veces, tiende a no desarrollar su papel debidamente. A menos que la mamá sepa cómo hacer lo que muchas saben. Sencillamente tienen que tirarlo, ponerlo, para que él haga las cosas y ponerlo a que él se desarrolla cosas, para que él descubra su valía. Pero si no lo tiran para que él implemente, entonces se va a criar allí quedadito, no entendiendo bien su papel, y no se sabe qué pasó con Timoteo. Era tímido tremendamente, aunque muy consagrado. Y Pablo tenía que mandarle carta a Timoteo, levántate, 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 que Dios te ha llamado, pero el muchacho tenía miedo, una timidez tremenda. Así que dice 2 Timoteo 1:4, dice, deseando verte. Pablo está levantándole la estima.
al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso es un recurso psicológico que se usa con las personas de maximizar alguna conducta de él, alguna cosa, para que la persona pues reciba un mensaje de que él es importante. 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está creándole un ambiente psicológico, levantándole la estima. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tú me estás haciendo quedar mal, yo te impuse las manos, te ordené. Pero tú estás cayéndote, Timoteo. ¿Qué te pasa? Déjame hacerte un poco de historia de tu pasado, que el background del individuo es un elemento extraordinario para afectar la estima del individuo. Así que le mencionó la abuelita y la mamá y todas esas cosas, ¿no? Ahora, no lo insulta porque eres así, sino que lo trata con amor, usa métodos psicológicos de animarlo. Dice el 7, porque no nos ha llamado Dios a espíritu de cobardía. Ahí tuvo que hacerle más recto. Sino de poder, amor y dominio propio. No tenía dominio propio. A veces el dominio propio es por más y otra vez se falla por menos. A veces no tiene dominio propio porque habla demasiado, corre mucho, y a veces el no hacer lo que debía, no estar así a donde debía, es falta de dominio propio. El miedo, el terror, en circunstancias donde se debía actuar, es falta de dominio propio. Por tanto, 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué era peligroso dar testimonio de Jesús? Porque el griego, que lo que buscaba era filosofía, y el judío, que lo que buscaba eran obras, señales, no le parecía ninguna cosa halagüeña que le predicaran de un individuo, de un maestro que cayó en manos de los romanos y terminó muerto en una cruz. No les gustaba a ellos. Decían, por favor, no nos hable de este hombre que fracasó crucificado. Tráenos algo que suene mejor, decía. Hablan de un individuo que le haya ido mejor. Y así ridiculizaban a Timoteo cuando hablaba de Jesús. Y le preguntaban, ¿y cuál es tu maestro? Los griegos, que todo el mundo tenía un maestro. Pablo se llama. ¿Y dónde está? Tráenoslo. Está preso. Por favor, Timoteo, ¿preso? Y Pablo tiene que mandarle a decir, el 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Esto es un asunto, es de creer y salir. Todo cuanto necesitemos progresar en lo espiritual. ¿Usted siente en su vida espiritual que hay áreas que debe alcanzar? Sencillamente usted láncese para allá a buscarla, que hay una orden divina acompañada de poder. Usted no va solo, por eso no va a fracasar. Fracasa si falta fe. En lo material, usted tiene que recibir bendiciones de Dios, siente que hay cosas que usted tiene que hacer, porque Dios en la tierra lo ha colocado para que usted aquí implemente. Atrévase, aunque usted vea todo cerrado, y salga caminando a ver. Que la orden de que usted se levante y que usted viva honradamente va acompañada de poder, y solamente los músculos tienen que recibir la acción. La victoria del cristiano para el cielo y para la tierra es en Cristo. Poder de Dios. Los padres que están luchando con sus hijos, sobre todo para la educación cristiana. Jesús vino a llevar la carga humana para llevar la carga de nosotros. Atrévase a creer, pero tiene que levantarse porque los músculos suyos es que Dios usa. ¿Ve? Déjeme contar una historia, y si la persona que está aquí conoce algún caso parecido a ese, le anticipo que no se refiere a ese.
Mire, un hermano de la iglesia, un adventista, fue a la escuela adventista y allí tenía problemas porque estando corto de dinero, porque el inmigrante no tiene dinero, así que no tenemos dinero los inmigrantes, y tenía algo como $281 para terminar de pagar el año escolar de sus niños. Pero ¿qué ocurrió? Como esto es de Dios y Dios no duerme, lo que hay que hacer es moverse. De repente hay piezas sueltas, recursos que uno no sabe. No se quede callado, muévase. Que Dios usa a la gente, a cualquiera, pida ayuda. Cristo dijo, pedid y se os dará. De repente hay por ahí recursos que usted no sabía. Así que suena una llamada a casa y agarra el teléfono. Esa llamadita resolvió muchos problemas. No hubo que pagar nada. La llamadita produjo $400 allí y 600 más. La llamadita produjo $1,000 que andaban por allí en pólizas. ¿Pero qué había que hacer? Tenía que estar en el colegio. Si no, yo no hago nada. Yo hago si están allí. No muevo palancas. Pero sí. Están allí cogiendo clases. Vamos a mover entonces palanca. Y entonces la palanca produjeron allí $1,000. Yo estaba hablando con el pastor Héctor Torres. Le decía, pastor, voy a poner un programa en el cual voy a gastar como $2,000 al año, porque voy a poner lo que yo llamo un ministerio postal. Voy a conseguir interesados y no tengo tiempo para rastrearlo, así que tengo que tratarlo con un programa por correspondencia. Voy a mandar a preparar un papel, a mandar a hacer un sobre mío de mi programa. Voy a comprar sellos y voy a tirar el programa para mantener 200 interesados, dándole cursos de Biblia de todos los niveles. Espero que ese programa me produzca 15 almas al año. ¿Ve? En la campaña evangelística que vimos se gastaron más de $4,000, se bautizaron 15. Claro que quedaron más interesados. Quedaron interesados como 10. Pero si yo con un programa de $2,000 consigo bautizar 15, es rentable. Y yo lo consigo con la ayuda de Dios. Porque Jehová me dice, solo levántate. No es mío el proyecto. Él lo único que quiere es que yo ponga a disposición, ¿cómo se llama? Los recursos, papeles, sobre cosas, llamaditas y cosas, algo humano, para que en mi movimiento Él entre de una vez. Él es quien lo hace. Amén. Y yo le dije, pastor, pero yo no tengo dinero. Así es que tengo que orar a ver dónde voy a conseguir ese dinero. ¿De dónde conseguí el dinero? Yo tengo. Voy a colportar unas 20 horas al mes. Con 20 horas al mes. Con 10 horas al mes. Yo consigo el dinero. Yo conozco gente en cantidad que no tengo tiempo para atenderlo vendiéndole el libro. Voy a colportar 10, 15 o 20 horas mensuales para conseguir ese dinero. Sencillamente, Dios lo único que me dice es, comienza, que con tu movimiento yo entro. Jehová lo que dice es, levántate, resplandece, que yo me encargo del resto, la obra es mía. Visite a sus vecinos, ore con ellos, predíquele del Evangelio, tráigalo a la iglesia.
Solamente usted ponga a actuar los músculos, que Dios se encarga del resto. No han ocurrido las bendiciones porque no se han puesto a trabajar los músculos. Es un mandato divino. Y Dios hace la obra. Que Dios le bendiga. En los cielos, gracias por habernos reunido en esta noche, gracias por las promesas de tu asistencia y de tu fortalecimiento. Manténnos bajo tu amparo, líbranos del mal y dirígenos en cada momento de nuestra vida hacia cada victoria. En el nombre de Jesús, amén.